Cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. El problema de inicio dice en la figura que tenemos a la derecha, el triángulo ABC, que es este triángulo, el triángulo DAF, el triángulo EDG y el triángulo BEH son triángulos rectángulos congruentes. Vamos a mencionar que el criterio de congruencia que se ha utilizado para ello es el criterio lado-ángulo-lado. Podemos ver que los dos lados que forman el ángulo de 90 en todos los triángulos tienen la misma medida. Están los lados de 4 centímetros, que son estos 4, y están los lados de 3 centímetros, que son estos 4. Y en medio de los lados de 3 y 4 vemos los ángulos de 90 grados. Entonces, por criterio LAL, los triángulos son congruentes. Hay que destacar ese hecho, aunque en la hipótesis o en el enunciado se nos está diciendo de antemano que son congruentes. Ahora bien, el criterio utilizado, como ya dijimos, fue LAL, aunque se podía haber usado criterios de congruencia también para triángulos rectángulos. Es importante que dejemos claro que en un triángulo rectángulo los lados toman nombres especiales. Así, por ejemplo, los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Y el lado más grande, que es el lado opuesto al ángulo de 90, el ángulo recto, se llama hipotenusa. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a resolver cada uno de los literales. En primer lugar, el literal A. Encuentra el área del cuadrado CFGH. ¿Por qué sabemos que es cuadrado? Porque si observamos las medidas de los segmentos que forman a cada uno de los lados, debido a que los triángulos son congruentes, estos segmentos tienen la misma longitud respectivamente. Entonces, la medida del cuadrado en su lado será la suma de estos dos segmentos, uno de 4 y otro de 3 centímetros. Por lo tanto, el área en nuestro cuadrado, con la fórmula L al cuadrado, nos quedaría 4 más 3 centímetros elevados al cuadrado, 7 al cuadrado, 49. Como estamos trabajando centímetros cuadrados, vamos a colocar la unidad debido a que la longitud de los segmentos está en centímetros. Y con esto tenemos la solución del literal A. Vamos a ver el literal B. En el caso del literal B, se nos está pidiendo el área del cuadrilátero ABED o ADEB, que es este cuadrilátero. Si bien es cierto, no tenemos mayor información de cuál puede ser toda esta área, debido a que de este cuadrilátero no se nos está diciendo absolutamente nada, en la hipótesis, claro. Sin embargo, si observamos la figura, es un cuadrado en la que se han marcado en las esquinas 4 triángulos congruentes, es decir, triángulos iguales. Entonces, si al área de toda la figura, que ya dijimos que es un cuadrado de 49 centímetros de área, 49 centímetros cuadrados, le quitamos el área de los 4 triángulos que están en las esquinas, eso nos quedaría, o eso nos dejaría, con el cuadrilátero ADB. Imaginémonos que tenemos el cuadrado CFGH en papel y luego pasamos una tijera por donde están los segmentos ED, DA, PA y PE. Cortaríamos las 4 esquinas y nos quedaría el cuadrilátero ADEB. Entonces, el área del cuadrilátero ADEB, que es el que el literal B nos está pidiendo,
va a ser igual al área del cuadrilátero CFGH menos 4 triángulos. Ahora, podemos calcular solamente el área de un triángulo y multiplicarlo por 4, ya que mencionamos que por hipótesis los triángulos son congruentes. Entonces nos quedaría que el área del cuadrilátero cuadrado CFGH es 49, la calculamos anteriormente, menos 4 y el área de un triángulo. Podemos usar, por ejemplo, BCA o ACB, ABC, el triángulo del cual tenemos la medida de los catetos. Ahora, los catetos cumplen la función de base y altura. Entonces, para este triángulo, la base es 4, la altura es 3 entre 2. Operando tenemos 49 menos. Acá podemos dividir 4 entre 2 nos da 2 y 4 por 3 es 12 y 12 por 2 es 24. ¿De dónde sacamos? Que la resta es 25 centímetros cuadrados. Este es el literal B, el área del cuadrilátero que está contenido entre los 4 triángulos. Si lo encontramos con la resta del área del cuadrado total menos los 4 triángulos. Vamos con el literal C. En el caso del literal C se nos está pidiendo una demostración de que el cuadrilátero ADEB es un cuadrado. Hay que recordar las dos características que tiene el cuadrado y es, en primer lugar, de que sus 4 lados, es un cuadrilátero que tiene 4 lados iguales. Entonces, en este caso podemos mencionar que el lado AB, que es este de acá, es igual al lado AD, que es este de acá. A su vez es igual al lado ED. Y es igual a BE. Ahora, hemos afirmado la igualdad de estos segmentos, pero no la hemos sustentado. Pues si recordamos, los 4 segmentos mencionados son también lados hipotenusas de los 4 triángulos congruentes. Entonces, si los 4 triángulos son congruentes, sus lados correspondientes son iguales. Y las hipotenusas son lados correspondientes, por supuesto, porque todas son hipotenusas. Entonces, estos 4 segmentos son iguales por ser hipotenusas de triángulos congruentes. Son 4 hipotenusas de 4 triángulos iguales. Evidentemente, si son iguales, las hipotenusas como consecuencia son iguales. Entonces, con esto conseguimos la primera característica del cuadrado, tener 4 lados iguales gracias a la congruencia. Ahora, la segunda característica es que los ángulos son ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. De hecho, en el literal C se nos pide que verifiquemos que el ángulo BAD mide 90 grados y se refiere a este ángulo. Ahora, no solamente tendríamos que verificar que este mide 90, sino que hay que verificar que los 4 ángulos son iguales a 90. Pero al realizar la comprobación, la demostración de que uno mide 90, automáticamente la comprobación de los demás se hace de igual manera. ¿Y cómo vamos a hacer la comprobación? Vamos a auxiliar de 2 variables para los ángulos agudos del triángulo o de los triángulos rectángulos. Le vamos a colocar ángulo a ese ángulo agudo con medida Y y a este otro ángulo agudo medida Z. Ahora, como este triángulo es congruente con los otros triángulos que vemos, sabemos que sus ángulos correspondientes son iguales. Este ángulo es correspondiente a Y, o al ángulo que tiene medida Y, por lo tanto su medida también es Y.
Y de manera similar, este ángulo es correspondiente al que tiene medida z. Por lo tanto, su medida es z. Y de manera similar, z, z y y, medida y. Teniendo esto en mente, vamos a sacar dos afirmaciones. La primera es que los ángulos y, BAD y z juntos suman 180 grados. Lo podemos ver acá, se encuentran sobre una línea recta los tres. Entonces tenemos que y más ángulo BAD más z es igual a 180 grados. Acá vamos a aplicar la propiedad asociativa de la suma y tenemos que BAD más, asociamos los ángulos agudos y z con medida y z y los sumamos. Claro que la suma queda indicada porque no se puede efectuar. Y despejamos BAD. Ángulo BAD. Pasamos el paréntesis a restar, ya que en el miembro izquierdo está sumando. Aclaramos que al hacer la transposición el que cambia es este signo por este, no el que está dentro del paréntesis. Muy bien, y esta igualdad nos va a ser de utilidad porque tenemos también otra igualdad muy interesante. Ya observamos que y más BAD más z mide 180. Esto es este ángulo. Pero también, si hacemos la suma de 90 más y más z, esa suma nos da 180 por ser ángulos internos de un triángulo. Entonces tenemos 90 más y más z igual a 180 por ser ángulos internos en el triángulo. Hacemos transposición, y más z igual a 180 menos 90. Donde tenemos que la suma y más z es de 90 grados. ¿Y qué vamos a hacer con esta suma? En esta ecuación tenemos que la suma y más z es 90. Y en esta otra ecuación tenemos la suma y más z. Entonces podemos hacer sustitución. Ángulo BAD es igual a 180 menos la suma y más z. Y la suma y más z es 90. Y de aquí tenemos que ángulo BAD es igual a 90 grados, que es lo que se nos estaba pidiendo justificar. Lo que significa que este ángulo mide 90 grados. De manera similar podemos hacer la operación acá. Todo esto mide 180. Y como aquí está y más z también, que miden 90 juntos, entonces forzosamente este ángulo debe de medir 90. De la misma manera se puede hacer acá. Y de igual manera se resuelve acá. Y más z, hay que quitárselo a 180. Y como y más z es 90, nos queda el ángulo de 90. Entonces, con la afirmación de que el ángulo BAD es igual a 90, este ángulo también es igual al ángulo ABE, que mide 90. Este es igual a BED, que también mide 90. Y a su vez igual a EDA, que también mide 90. Entonces tenemos que el cuadrilátero ADEB tiene 4 ángulos de 90 grados, por lo que es un rectángulo, pero también tiene 4 lados iguales. Entonces nuestra conclusión de estas dos afirmaciones es que ADEB es cuadrado. Es cuadrado por tener 4 lados iguales y 4 ángulos de 90 grados. Y con eso tenemos el literal C resuelto.
Vamos con el último literal, literal D. Encuentra la medida del lado AB. Si nos vamos a la figura, el lado AB es la hipotenusa del triángulo ABC, que está representado o que se nos está indicando su medida con X. Ahora bien, es hipotenusa del triángulo ABC, pero también es lado del cuadrado ADEB. ¿Y de qué me sirve saber que es lado del cuadrado ADEB? Pues yo sé que el área del cuadrado ADEB se encuentra con la fórmula lado al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya dijimos que es un cuadrado. Pero también yo sé por el literal B que esta área es igual a 25 centímetros cuadrados. Entonces, si lado al cuadrado es igual a 25, eso significa que el lado es igual a la raíz cuadrada de 25, que es 5. Entonces, tenemos que el segmento AB mide 5 centímetros. Vamos a tener en cuenta que el segmento AB es hipotenusa del triángulo ABC, pero también es lado del cuadrado ADEB. Sin embargo, la medida es de 5 centímetros al cuadrado. O mejor dicho, 5 centímetros, porque se trata de un lado, no de área. Entonces, mediante el conocimiento de los catetos del triángulo ABC, que son de 4 centímetros, y gracias a la congruencia con los otros triángulos, hemos podido determinar la medida de la hipotenusa de dicho triángulo, que es de 5 centímetros, utilizando áreas de cuadrados y así también de triángulos. Formando cuadrados con 4 triángulos rectángulos congruentes y calculando áreas, se puede calcular la medida de la hipotenusa si conocemos los catetos. Entonces, el problema propuesto consiste en realizar todo lo anterior para determinar en este caso la medida de X, que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tiene catetos 2 y 2. Ahora, como ya sabemos que el cuadrado que nos queda o el cuadrilátero que queda entre los 4 triángulos rectángulos congruentes siempre será un cuadrado, entonces el literal C no es necesario hacerlo, o sea, no es necesario demostrar que el cuadrilátero interior es un cuadrado porque ya vimos que lo es y que siempre lo va a ser. Claro, si los 4 triángulos que lo forman son congruentes. Entonces, solamente tendríamos que hacer los literales A, D y C. No, mejor dicho, A, B y D, replicarlos. Es decir, calcular el área del cuadrado grande, calcular el área del cuadrilátero de adentro y calcular el lado del cuadrilátero de adentro sabiendo que este es un cuadrado mediante raíz, la extracción de raíz cuadrada.